Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre el aporte que vienen haciendo las fintechs a la inclusión financiera. También Pablo Bevilacqua nos va a hablar del proyecto de ley de alcohol cero al volante que obtuvo media sanción en diputados la semana pasada. Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Juan Liach para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces el programa de hoy con información sobre el mercado de capitales y esta semana el gobierno puso en marcha una nueva edición del dólar soja para hacer frente a la pérdida de reservas que venía sufriendo el Banco Central y la suba del dólar en el mercado libre que se venía dando. Y ha logrado un resultado, el resultado esperado en estos primeros días de vigencia de esta nueva edición del dólar soja, pero fiel a su estilo, el gobierno ha apelado a medidas de corto plazo que no atacan los problemas de fondo de la economía argentina. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo muy bien, gracias Alejandro. Bueno, una medida que tiene vigencia no hasta el 31 de diciembre, se abre entonces un escenario de acuerdo al cual, bueno, ¿cuáles son por ahí las alternativas de inversión que a vos te parecen más atractivas, ¿no? En este escenario que ha quedado abierto? Y en este escenario vos lo que tenés es que va a haber una liberación más de pesos en el mercado y vas a tener por otro lado cierta demanda más de dólares justamente por la inflación. Y vas a tener entonces también, aunque pueda ser poco, la gente que viajó o que va a viajar, que va a posicionarse a tomar dólares alternativos, dólar bolsa, antes que pagar el famoso dólar turista actual. Con lo cual vas a tener una presión sobre el dólar, entonces sería interesante estar dolarizado. Y hoy se puede uno dolarizar a través de obligaciones negociables compradas en pesos, ley de Nueva York. Hay obligaciones negociables que depende un poco lo que uno esté buscando, que pagan una renta con amortización todo al final, y que son ley Nueva York, tenés hasta algunas que pagan hasta el 10% anual de tasa. Con lo cual es una tasa interesante en el mercado internacional y uno está dolarizado entrando en pesos. También puede hacerlo uno con pesos entrando, hay fondos comunes de inversión, como el Balance Performance 3, que lo que tiene son obligaciones negociables, uno entra con pesos, y son obligaciones negociables de Nueva York, y uno tiene una liquidez 48 horas para salir, con lo cual tiene cierta liquidez. También podría ser para alguien más arriesgado y que quiere invertir en el mercado americano, comprar CDRs o comprar el CDR, por ejemplo, del índice, por ejemplo, del ETF de SPI, de Standard & Poor's, de algún índice americano, que a mediano plazo, todo dependiendo del plazo de inversión, le sirvan al cliente, al inversor, para estar cubierto de cualquier movimiento que pueda haber en el dólar con este exceso de pesos que puede haber en el mercado. Por eso te gustan las opciones en dólares. ¿Crees que no se va a dar el escenario que se dio en su momento con la primera versión del dólar soja, en donde tuvimos un mercado libre, ¿no?, de dólar que se amesetó, ¿no? Y justamente en esos 3 meses posteriores hubo ganancias muy importantes para aquellos que se habían posicionado en pesos en dólares, ¿no? Yo creo que en este caso estamos superponiendo también el pago de aguinaldos, que le va a dar más pesos a la gente, y el dólar para los turistas, es decir, aquellos que van a salir o aquellos que están volviendo, y entonces ellos van a tener que recurrir al dólar MEP. Y ese acercamiento al dólar MEP puede hacer que uno dice, bueno, podría hacer algo de carry y ganarme, si el dólar está cerrado y puedo meterlo en un plazo fijo al 75% o en un fondo corto de un T+1 a un 75% de tasa, que me dé un 6%. Le puedo ganar en diciembre al dólar. Le puedo ganar al dólar, pero si el dólar se mueve 6%, ya perdí. Claro, tal cual. Y no le ganó la inflación. Entonces, yo creo que es un riesgo para los que están más profesionalizados, que para el minorista, que lo que va a buscar es cobertura. Además de la incertidumbre, ¿no?, que tenemos respecto a qué va a suceder el día después del dólar soja 2, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por otra parte, esos pesos que van de la soja terminan en el dólar.
Muy bien, fantástico. Bueno, cambiamos de tema y ahora vamos a seguir con información sobre el aporte que vienen haciendo las fintechs a la inclusión financiera. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, entidades, ¿no? Se ha conocido un informe recientemente, ¿no? que indica, ¿no? que hay muchas personas que han tomado por primera vez un crédito en este tipo de instituciones, ¿no? Sí, exactamente. Un informe de Mercado Pago, puntualmente, que reveló que el 45% de los usuarios de esta fintech accedieron por primera vez a un crédito o financiamiento a través de tarjetas de crédito. Y también lo que menciona es que el 70% no tiene suficientes conocimientos de educación financiera. ¿Y por qué es importante decir esto, no? Porque detrás del financiamiento que hay tal vez a través de la fintech, hay algo que tal vez no se tiene muy presente, que es el costo financiero. Ahora, a continuación, vamos a ver una placa que vamos a comparar distintas fintech en relación a cuánto cuesta, ¿no? Pedir un préstamo personal a través de este tipo de modalidades, ¿no? Bueno, ahí vemos Mercado Pago, Ualá y Naranja X y vamos a ver que el costo financiero total máximo, ¿no? que se puede pedir a través con un préstamo personal puede oscilar entre 315% a 419%, ¿no? Muy alto si lo comparamos con los bancos, ¿no? Tenemos otra placa como para mostrar algunas entidades representativas, generalmente son de banca pública, que ofrecen tal vez las mejores condiciones, ¿no? de financiamiento de préstamos personales, y ahí vemos que el BAPRO va 163% de costo financiero total, hasta el Banco Nación, que puede llegar a 211%. ¿Qué significa esto? Bueno, en comparación la fintech con los bancos tradicionales, los públicos, puede ya haber una diferencia de más de 100 puntos hasta 200 puntos de costo financiero. Entonces, bueno, son más accesibles, pero mucho más costosas, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Exactamente, eso depende mucho también del perfil del consumidor, de quien va a pedir el préstamo, ¿no? Esto estamos hablando de máximos, esto es muy variable, depende mucho de los montos que se solicitan, los plazos, el historial crediticio. Pero la recomendación es primero buscar el crédito en el banco y si no lo obtenés, ahí ir a la fintech, ¿no? Exactamente, generalmente los bancos, la banca tradicional ofrecen mejores condiciones, pero bueno, lo que tiene la facilidad, la fintech ofrecen facilidades como, bueno, no importa tanto tal vez el historial crediticio, requieren menos fondos en cuenta, no menos movimientos, por lo tanto, bueno, depende mucho del perfil del cliente y qué es lo que se está buscando. Muy bien. Vamos a continuar ahora con un tema que viene generando cierta controversia en estos últimos días, que tiene que ver con la media sanción en diputados de la ley, del proyecto de ley de alcohol cero al volante. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿cómo están recibiendo ahí en el mercado de seguros esta ley? Que en principio uno diría que es una noticia positiva, ¿no? para la industria. Bueno, como este tipo de normativas sí lo son, no hacen más que extender lo que ya está para lo que es transporte de pasajeros y transporte de carga, que el 0 gramos de alcohol, o sea, eso ya está, y es extendérselo al uso de vehículos, automotores particulares y el uso de motos, ¿no? Reducirlo. El problema está más que nada en la conciencia social del tema del consumo de alcohol y el manejo. Nosotros acá no estamos acostumbrados a ser muy exigentes con eso desde el punto de vista de nosotros mismos como sociedad. Claro. Entonces, lo que pasamos a hacer de la norma es tal vez evadirla o tratar de ver cómo la evadimos. Y la norma lo que busca es proteger a la sociedad en su conjunto de un daño o una lesión, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque lo que se busca básicamente es que el conductor no consuma sustancias que reduzcan sus capacidades de manejo, claro, de reacción. Bueno, hablando de este tema, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de una compañía de seguros, ¿no? Si se comprueba que un asegurado tuvo un accidente bajo el efecto del alcohol? ¿Lo cubre igual? Bueno, eso va a depender del dosaje o digamos así, el nivel de alcohol que tenga en sangre la persona. Las pólizas de seguro tienen 3 cláusulas, serían 4 básicamente, pero tienen que fijan y establecen la exclusión específica cuando se supera el gramo de alcohol en sangre. Ajá, o sea que si se excede ese gramo de alcohol en sangre, la compañía no cubre el siniestro. Claro, queda excluida tanto en la responsabilidad civil como los daños propios al vehículo,
lo tiene en las cláusulas que se llaman cláusulas comunes e inclusive lo te aplica en la asistencia al vehículo. O sea, toda la póliza deja, la cláusula lo que dice es que no pagará la indemnización. O sea, la compañía no indemnizará. Eso es lo que dice la cláusula. Por lo cual, pues, vamos a ver a la compañía actuando durante el proceso de investigación, tomando intervención en el siniestro, hasta que se determine el nivel de alcoholemia que tenía esa persona al momento de producirse el incidente. Muy bien, un tema realmente importante para tener en cuenta. Y con esta información cerramos este bloque. Recordad que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Un imprevisto puede ocurrir más rápido de lo que tardás haciendo zapping. Si tenés que denunciar un siniestro en Triunfo Seguros, hacelo desde nuestra web o app. Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos un nuevo bloque en el que vamos a hablar de seguros de retiro en dólares. Para ello estamos con Andrés Moll, que es jefe de vida y retiro de La Segunda. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Bueno, Andrés, el seguro de retiro, un instrumento que permite, ¿no? Por ejemplo, el uso más conocido, generar un ingreso complementario para el momento de la jubilación, ¿no? Sí, ese es el uso tradicional que se le ha dado. Así nació el seguro de retiro. En este momento tiene plena vigencia y nosotros como compañía también estamos buscándole usos alternativos para plazos más cortos, proyectos de ahorro más cortos, que no necesiten de la evolución de tantos años, sino que se centren más en el mediano plazo. Como por ejemplo, no sé, la compra de un vehículo. La compra de un vehículo, un viaje, la programación de algún evento de importancia, la seña de un departamento, los planes educativos de la familia. ¿Y de qué capacidad de ahorro hablamos, ¿no? Cuando hablamos de este instrumento? ¿Qué capacidad de ahorro es necesaria para invertir en un instrumento como este? Bueno, hay diferentes planes. Hay planes donde uno hace un gran aporte inicial y luego hace aportes mensuales o no los hace, o el más tradicional donde los aportes son mensuales, de acuerdo a la capacidad de ahorro de cada asegurado. Por ejemplo, en el caso de nuestro retiro individual en dólares, tiene un límite por la situación cambiaria que vive el país de $200 mensuales, pero que se ajusta a muchos perfiles de ahorro. De todas formas, este retiro de ahorro, de este seguro de retiro en dólares, es un instrumento en el que se invierte en pesos que después se van actualizando, ¿no? Van generando una rentabilidad con la evolución del dólar oficial, y después cuando uno hace retiros también los hace en pesos, ¿o no? Claro, la dinámica del seguro se hace en pesos, los aportes, el ahorro se hace en pesos, se transforma a valor dólar, al precio del dólar oficial, al dólar billete Banco Nación, de modo que la unidad de cuenta, la unidad de ahorro es dólar oficial, claro. Y sobre eso se genera una rentabilidad. Esa rentabilidad tiene un mínimo que está garantizado, que elimina el efecto de volatilidad para el ahorrista. Ese mínimo es el 2% anual. Y además... Por eso el ahorrista gana la evolución del dólar oficial
a lo largo del periodo en cuestión, más un 2% anual. Como mínimo. Como mínimo. Muy bien. Si las rentabilidades de la compañía superan el 2%, se resta un fee de administración y el resto también lo cobra el ahorrista. Por ejemplo, en los últimos 24 meses, el ahorrista obtuvo la variación del dólar oficial más casi 3,90% Bueno, anual. Una opción así interesante. Y decime una cosa, cuando el asegurado quiere hacer un retiro, ahí hay una penalización, ¿no? Sí, por eso hablábamos de ahorro o a largo plazo o a mediano plazo. Tenemos planes con más y con menos penalización, pero en principio siempre existe una pequeña penalización, un pequeño porcentaje que se va reduciendo a través del tiempo. Una vez que el ahorrista superior los 4 o 5 años, esa percepción es prácticamente insignificante respecto del ahorro que generó. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Andrés. Por favor. Cerramos entonces con esta información sobre seguros de retiro en dólares. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Liach. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel de Rus Seguros. Una piedra puede arruinarte el parabrisas, pero no el día. Tus días valen mucho. Protégelos con una cobertura para todos tus cristales. Zurich. Abrimos ya este último bloque para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Ya estamos con el economista Juan Liach. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Alejandro, contento de estar acá con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, el gobierno lanzó esta semana, puso en marcha esta nueva versión del dólar soja, con el que busca hacer frente a las dificultades que venía atravesando en el mercado cambiario, donde el Banco Central debió vender cerca de $1.000 millones en noviembre para evitar una aceleración de la suba del dólar oficial. Juan, ¿te pareció una buena idea esta medida? Cortoplacismo puro, pero está funcionando porque de hecho hoy el dólar bajó 3 o 4 pesos, ¿no? Cerró creo que en 2.15 o en 3.15, perdón. Tal cual, sí. Hubo un resultado positivo, por lo menos en estos primeros días. Y había llegado a 3.20, o sea que ya estaba. Y hay colegas que dicen que en diciembre termina el año en 400. Yo no lo creo, ¿no? Y ya parece difícil, ¿no? Con la vigencia de esta medida que le va a permitir, ¿no? Banco Central contar con dólares con los que puede usar una parte, por lo menos de ellos, para intervenir, ¿no? Llegado el caso, en el mercado libre, ¿no? Sí, así es, pero yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que la Argentina no crece desde 2011. El PIB per cápita del año 2011 es 10 o 12% según el cálculo
mayor que hoy. Bueno, siempre insistimos, ¿no? Justamente en ese hecho, ¿no? En el estancamiento, ¿no? que viene atravesando el país hace ya más de 10 años. Stop and Go se llamaba cuando yo era joven. Esto igual es más stop que go, ¿no? En este caso. Más stop que go, sí. ¿No? Porque la verdad es algo sorprendente y también sorprende, ¿no? Que no haya una clara reacción de la sociedad, ¿no? Frente a un problema de esta envergadura. La sociedad está un poco cansada de tanto cambio y tanto política de corto plazo. No se ve el futuro de la Argentina. ¿Cuál va a ser el futuro de la Argentina? Y eso retrae la inversión, que es la clave del crecimiento. Yo creo que en la Argentina la inversión está cayendo mucho, ¿no? Y va a seguir cayendo si no se toman medidas distintas. Ahora, yo respeto mucho al viceministro de Economía, es un buen economista, y que él tiene claro que lo peor que puede pasar es que el dólar se dispare. Por eso yo creo, es conjetura, que él habrá tenido que ver con el dólar soja, porque el dólar soja, como se vio hoy en el mercado, tranquiliza mucho el precio del dólar, porque la gente, lógicamente, el 2.35, no me acuerdo si es exactamente esa cifra, dice, mejor pájaro en mano que 100 volando, como dicen en el campo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, también va a pasar, ¿no? Lo de la fábula del pastor, ¿no? El pastor y el lobo, ¿no? O sea, ya tantas veces por ahí el gobierno va a entender que esta es la última vez, que después ya sí, va a tener que haber dólar soja 3, dólar soja 4, ¿no? Se gasta la credibilidad y por eso hay colegas, como te dije recién, que pronostican, yo no lo creo, el dólar a 400 pesos para fin de año, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso sería muy complicante del plan Massa y Rubinstein, ¿no? La preocupación, ¿no? que genera el anuncio de este dólar soja 2 es el día después, ¿no? O sea, da la impresión de que Massa está usando sus cartas demasiado temprano y que por ahí puede haber un verano muy largo después, ¿no? Puede ser, sí. Lo crucial nos está dando que es que aumente la inversión. Y la inversión en estas condiciones es difícil que venga. Puede venir al petróleo, se habla mucho de vaca muerta, el gas. Eso sí puede ser porque las compañías gasíferas y petroleras están acostumbradas a moverse en ambientes que no son propensos a la inversión. Pero eso es limitado, no es que la economía vaya a crecer en todos los órdenes, ¿no? Bueno, lo indicaste vos y lo hablábamos también en el primer bloque, predominan medidas de efecto temporal que no atacan los problemas de fondo que tiene hoy la economía argentina. El principal problema de la economía argentina es la inversión, que es muy baja en la Argentina, ¿no? Y hasta que no se considere eso, que aumente la inversión, vamos a seguir con parches. En el fondo son parches para llegar a las elecciones bien parado, ¿no? Tal cual. ¿No tenés expectativas, ¿no? de que en lo que queda de este gobierno se trabaje en estas cuestiones de fondo que se necesitan para generar las condiciones para un crecimiento más sostenible, ¿no? No creo, porque la clave ahí es la inversión. Y la inversión en estas condiciones va a ser escasa o va a pedir muchas garantías y demás, ¿no? En su momento Macri lo hizo durante su gobierno, Massa el otro día también volvió a hablar de este tema, siempre, ¿no? Cada tanto reaparece esta idea, ¿no? de un acuerdo político entre las principales fuerzas en torno a ciertas cuestiones básicas de la economía, justamente para generar, ¿no? las condiciones para el crecimiento económico. ¿Crees que algún día se va a dar ese acuerdo político?
Bueno, yo veo que los países que estaban en una situación parecida a la Argentina hicieron un acuerdo político. España en los 70, Israel en los 80, que tenían una inflación de 300% anual o algo por el estilo, Chile en los 90 y Sudáfrica, que tenía no solamente problemas económicos, sino problemas de convivencia. Sin embargo, con acuerdos lo logró. O sea, son 4 ejemplos que la Argentina tendría que leer y ver cómo se puede hacer aquí un acuerdo más amplio. No un acuerdo de precios y salarios, sino un acuerdo que mueva la inversión en la Argentina, que confíen en la Argentina. Esa es la clave. Hoy hablando de acuerdos y para cerrar, se sumaron, ¿no?, en estos últimos días las petroleras a este programa de precios justos, ¿no?, comprometiéndose a esta pauta del 4% mensual de aumento de los precios. ¿Crees que la inflación puede contenerse con esta propuesta del Ministerio de Economía? Yo creo que la inflación va a seguir agazapada, ¿no? Y que cualquier error puede pegar un salto. O sea, la inflación... Está el gobierno tratando de reducir la emisión de pesos, pero tiene tal cantidad de deuda en pesos, más de 8 millones de pesos en dólares. Con licitaciones además que no vienen teniendo muy buenos resultados además, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una amenaza que va a seguir siempre hasta que no se encare un cambio de la política fiscal más profundo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Tenemos que cerrar. Encantado, hasta cualquier momento. Muy bien, cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista Juan Liach sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.